¿Sí? Ahí cambió. Listo, muchas gracias. No, tranquilo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias también la invitación a Fortalece Pyme. La verdad es un orgullo estar presente en medio de un evento como este, rodeado también de empresarios. Yo creo que nosotros también como empresa también somos una pyme, no somos una empresa que todavía se convierta en una gran empresa. Mi nombre es Rafa, yo soy actualmente el director comercial de Rocketbot. Yo fundé Rocketbot hace 6 años atrás y éramos una empresa, a lo mejor igual muchas que ustedes, que parte como micro. En algún minuto éramos una empresa que vendía $30.000 en el año y hoy día somos una empresa que factura cerca de $3 millones al año. Lo interesante de nuestro negocio es que nuestro negocio es un negocio recurrente, es un negocio que todos los años generalmente el cliente sigue pagando lo mismo, por lo tanto si nuestros clientes crecen, vamos en el fondo aumentando el ticket. Como ya me presentaron, soy ingeniero comercial, siempre hablo de ingeniero en negocios para que en otros países entiendan un poco mi rol. Logramos nosotros, uno de los temas interesantes y un poco lo que yo lideré fue convertir mi empresa, ser un líder mundial. Nosotros éramos una empresa tecnológica que se creó en Chile, donde de Chile es muy difícil salir afuera y vender tecnología de clase mundial. Y nosotros hoy día estamos en los principales rankings. Existe una gran auditora de software que se llama Gartner, que seguramente hoy día, como son pymes, muchos no la conocen. El día que sean mediana pasando a grande, seguramente ya van a ser medios de los cuales ustedes van a revisar y van a ver cuáles son las mejores tecnologías para su empresa. Nosotros logramos posicionarnos ahí, estar dentro del top 10. Y hoy día, en uno de los rankings que se llama G2, nos posicionamos como la 4ª mejor empresa a nivel mundial en nuestra industria de tecnología. Pero como no vengo a hablar tanto de Rocketbot, sino que hablar de lo que está pasando, y acá en el fondo lo dijo, si no me equivoco, Marcela es el nombre de Fortalece Pyme Valparaíso. ¿Sí? Lo dijo Marcela, y yo creo que uno de los grandes problemas que empiezan a ocurrir en la transformación digital cuando hacemos negocio es el miedo. Ella lo dijo, el miedo. Y lo hemos conversado varias veces con distintos empresarios, lo hemos conversado con nuestros clientes. Creo que el miedo es algo que nos frena y nos frena a ser mejores. Y cuando hablo de ese miedo, no es solo un miedo que nos afecta a las pymes, sino que ustedes vieran cómo ese miedo también frena a corporaciones. Muchas veces uno piensa en la corporación y piensa, por ejemplo, que a lo mejor ve marcas como Unclaro, ve marcas como Entel, ve marcas como un AgroSuper, que son clientes nuestros, y uno es capaz de darse cuenta de que, claro, o sea, hay muchas cosas que ellos logran hacer bien desde el punto de vista empresarial, pero hay muchas áreas que finalmente se comportan como una pyme. Y cuando queremos dar ese empujón a crecer, a ser mejores, a mejorar la eficiencia, ¿qué los frena? Los frena el miedo. A los gerentes los frena el miedo. Frena el miedo de cambiar las cosas, de hacer las cosas de manera distinta. Y por eso es importante cómo finalmente ese miedo tratamos de vencerlo, tratamos en el fondo de adaptarnos a estas nuevas tecnologías, porque hoy día el gran problema que estamos teniendo todas las empresas, y esto a lo mejor todavía no lo han visto ustedes, es que la competencia empieza a ser global. La competencia ya no es local. A lo mejor antiguamente veíamos y creíamos que la competencia estaba en la calle de al lado. Hoy día no. Hoy día esa competencia viene de China, viene de Estados Unidos, viene de Argentina, viene de distintos lados. Cada día la conectividad hace que finalmente nuestra misma competencia esté más cerca muchas veces de nuestros clientes. Entonces hoy día también vamos a hablar de estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre cómo la automatización de procesos está impactando en el crecimiento, cómo la inteligencia artificial también va a ser lo suyo. Y este tipo de cosas son, en el fondo, cómo también nos ayudan a mejorar el tema como la eficiencia, la reducción de costos y cómo también eso permite fomentar la innovación. Porque finalmente también otro de los factores que muchos de ustedes seguramente tienen dentro del momento de pensar y de generar estos cambios es el tiempo. ¿Cómo yo genero tiempo para poder innovar, para poder mejorar mi negocio? Porque muchas veces también ese tiempo nos falta. Y esas son cosas que también nosotros hemos vivido en el crecimiento.
Por ejemplo, en algún minuto éramos capaces de atender, no sé, 10 clientes por mes. Hoy día tenemos que atender 190 clientes nuevos que están cotizando, que están revisando, y uno dice, bueno, ¿cómo lo abordo? Y finalmente ahí es donde uno entra en esa disyuntiva de tomar la decisión de, ¿me quedo? ¿Sigo plano? ¿O doy ese salto que tiene dos alternativas? Finalmente yo también lo llamo un salto de fe. Y ese salto de fe tenemos que tomarlo. Porque finalmente lo único malo que nos puede pasar es caer, ¿no? Y muchos de ustedes, les aseguro que se han caído 1000 veces y esas 1000 veces se han parado. Entonces, ¿qué significa volver a pararnos? Es tan terrible, y yo creo que esa es una invitación que nos tenemos que hacer cuando estamos en estas situaciones. Porque finalmente lo mejor que puede pasar es que realmente funcione y que nuestra empresa pase de ser de una pequeña a una gran empresa en poco tiempo. Y esas son las cosas que también son súper importantes, donde existen estas redes de apoyo, donde hay que aprovecharlas. Nosotros, por ejemplo, nos hemos apalancado mucho también, además de Corfo, nos hemos apalancado mucho en ProChile. ProChile me ha ayudado a mí a llevar mi empresa, a presentarme en el extranjero, presentar frente a gerentes de distintas empresas, ver cómo eso funciona. O sea, de verdad que yo creo que a nivel de gobierno, lo que tenemos en temas de Corfo, ProChile y todos los apoyos que existen, realmente no existen en otros países. Mi esposa es mexicana y ella no podía creer de que el gobierno, hay programas de Corfo que te regalan dinero para que tu negocio crezca. Eso en México no existe. No existe. O sea, a lo más hay un crédito donde el gobierno es aval y uno tiene que pagar el crédito igual. Pero no existe esa plata gratis que a veces uno puede apoyarse para apalancar el negocio. Bueno, ¿cuáles son los temas, los desafíos que tienen las pymes? Lo dije hace un rato: competencia global, eficiencia operativa. Ese cambio de micro a pequeña, ¿cómo lo vivieron? Generalmente lo vivimos contratando gente. ¿Qué pasa cuando ya no me llegan 50 correos al día, sino que llegan 500? Pongo gente a leer los correos. ¿Qué pasa si en el fondo tengo que hacer las cotizaciones? O el mismo proceso de facturación. Ayer conversábamos con una empresa de aquí en Los Lagos, que es una empresa que tiene ya una trayectoria importante, pero nos decía, cuando nosotros partimos teníamos 30 facturas. Hoy día procesamos 5.000 facturas al mes. Y todo lo hacen con personas. Quien recibe la factura, de la factura hay que revisar si es cliente, si en el fondo es proveedor, no es proveedor, porque tengo que rechazar las facturas si es que no es proveedor. Viene una orden de compra, no viene una orden de compra, después llevar eso a la contabilización, y finalmente todo eso lo han resuelto con personas. Y uno dice, ¿y es necesario resolver con personas? Y aquí esto de verdad no es políticamente correcto que lo diga, pero nuevamente, nosotros necesitamos crecer, necesitamos ser eficientes para que las empresas tengan éxito. Entonces, es mucho mejor contratar personas que nos ayuden a pensar y maquinar cómo mejorar el negocio, a tener personas que solamente estén ingresando facturas. Porque que te ingresen facturas, ¿qué valor genera para las empresas de ustedes? Y esa yo creo que es la gran pregunta. ¿Dónde queremos que las personas generen valor? ¿Queremos que las personas generen valor subiendo contratos a la dirección del trabajo? ¿Cuántos de ustedes tienen hoy día que subir los contratos a la dirección del trabajo? Todos. ¿Y eso les genera valor en su negocio? No genera. Entonces, claro, hoy día a lo mejor suben 2 contratos al año. ¿Qué pasa si se ganan un proyecto importante con alguna salmonera y tienen que colocar 500 trabajadores o 50 trabajadores? ¿Qué significa tener que subir 50 contratos al portal de la dirección del trabajo? ¿En cuánto tiempo lo hacen? ¿En qué momento lo hacen? Entonces nosotros hemos visto personas que son gerentes de recursos humanos haciéndolo después del horario laboral, haciéndolo el fin de semana, porque no queda tiempo para hacerlo. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas importantes que uno se tiene que preocupar y preguntar. ¿Dónde yo quiero que las personas me generen valor? Entonces, eso es importante. Otro desafío que hay, el acceso y la adopción de la tecnología. Sabemos que las tecnologías también son costosas, no las puedo pagar, pero también para eso también existen varias iniciativas. Y por otro lado, otro desafío es la retención y atracción del talento. Las personas también se aburren de nuestro negocio, también se aburren de cargar facturas. Yo trabajé con una persona que cargaba
1.500 facturas en mercado público porque era proveedor del gobierno. Entonces, el gobierno, distintas municipalidades, les vendía y tenía que subir al mercado público cada una de esas facturas. Y además, por cada factura tenía que completar un captcha. Entonces, yo le decía, bueno, ¿cuál es tu trabajo? No, completar captcha. Entonces, ya estaba aburrida de cliquear semáforo. Entonces, ese tipo de cosas también pasan. Las personas se aburren y se nos van. Y a lo mejor teníamos una persona súper talentosa y se cambió de trabajo por 100 lucas y la perdimos. Entonces también cómo nosotros nos preparamos para retener ese talento, atraer talento nuevo y que nos ayuden a crecer nuestra empresa. Entonces, tema importante, las pymes estamos llenos de, como dice ahí, tareas repetitivas que nos consumen tiempo y recursos. Procesos financieros, como hablamos de este tema de la facturación, inventario y logístico. No sé de aquí cuántos de ustedes a lo mejor son importadores o exportadores, pero hay procesos tan sencillos como tener que revisar si el puerto está abierto o está cerrado. Así de sencillo. Tengo que hacer seguimiento de los containers para saber dónde están. Ese tipo de cosas, claro, la transformación digital uno dice, sí, hay una página web y está bonita y me muestra el container. Pero tengo que poner a una persona a mirar. Lo conversamos ayer con una salmonera gigante acá, que están creando una torre de control para todo esto. Porque no saben dónde están los camiones, si la temperatura del frigorífico del camión está bien. Y para eso tienen personas mirando monitores. Y uno dice, ¿y eso te genera valor? No genera valor. Lo que yo necesito es estar haciendo más investigación científica en el cultivo a lo mejor de los salmones. No necesito tener gente mirando un monitor. Entonces, esas son cosas importantes. Atención al cliente, bueno, el tema de los chatbots que nos ayudan, etcétera. Proceso de recursos humanos, marketing y venta, cumplimiento normativo. No sé si aquí alguno trabaja en la parte de alimentos, la parte de animales, pero cada vez que tú mueves un animal de un lugar a otro, lo tienes que informar al SAG. Y si no lo informo al SAG, multa. Si no hago esto acá, multa. Y por todos lados nos meten multa. Y nos da el tiempo para estar realmente revisando, sabiendo que realmente nos llegan notificaciones o no. No nos da el tiempo. Estamos todos metidos en nuestro negocio. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo me apalanco? ¿Me apalanco con gente o me apalanco con tecnología? Entonces la invitación de hoy día es justamente invitarlos a apalancarse en tecnología. Justamente, ¿qué nos traen estos problemas? Nos traen justamente desafíos. Y son desafíos que justamente las tecnologías nos van a ayudar. ¿Qué beneficio nos puede traer la tecnología? Aumentar la productividad, tener a los recursos enfocados en hacer cosas que realmente nos generen valor. El tema de reducir costos. A lo mejor necesitamos reducir costos, necesitamos mejorar nuestra última línea del balance. Y hay cosas que a lo mejor yo puedo automatizar o puedo mejorar con tecnología para eso. Tomar decisiones con mejor información. ¿Cuánta información tienen ustedes en sus computadores o en el Excel de su equipo de trabajo que ustedes no pueden ver? ¿Cuánta información de esa hay? Información, por ejemplo, ¿cuántas veces este cliente me ha comprado en el año? Les aseguro que muchos de ustedes hoy día no tienen idea de eso. Y en el momento que lo necesitan, se lo piden a alguien. Entonces acá, hoy día, la tecnología hay herramientas que son gratuitas. Yo puedo conectar, en este caso a lo mejor podría conectar un robot a recopilar información y esa información la pongo en un Power BI y ustedes tienen acceso a esa información en tiempo real. Nosotros implementamos eso hace poco en la empresa. Porque cuando el gerente general quería saber cuánto hemos vendido, no sabía. Entonces, ¿qué hicimos? Conectamos eso con un sistema de facturación, tomamos la data y sabemos cuánto vendió cada vendedor, todo en tiempo real. Eso es súper vital. Si finalmente necesitamos información para tomar decisiones, si no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Y el tema de crear casos de éxito. Esos casos de éxito son súper importantes porque las personas empiezan a creer. Y todo el mundo empieza a tener un cambio en su mentalidad. Y todos queremos ser mejores. Y finalmente, el crecimiento de las compañías dependen de nuestro equipo. Dependen de eso, de nada más. Si no tenemos un muy buen equipo, no crecemos. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el éxito de Rocketbot, el equipo. En el equipo que trabajan 40 personas. Y cuando a mí me preguntan, me dicen, el líder mundial tiene 5.000 trabajadores. Tú eres cuarto y tienes 40. ¿Sí? Es que los 40 son iguales a los 5.000.
pero tengo los mejores 40. Los mejores 40 que puedo conseguir en el mercado los tengo yo. Y yo me preocupo de eso. Y ese tema es súper importante. Entonces, tenemos que prepararnos para esas dos cosas. Tener a los mejores y enfocar en el fondo el tiempo de esos mejores en lo que realmente genera valor. ¿Cuáles son esas tecnologías que hoy día están cambiando el mundo, que están haciendo las cosas distintas? Automatización de procesos con RPA, que es un poco lo que hacemos nosotros. El tema de inteligencia artificial y los análisis de datos. ¿Qué es lo interesante? Automatización de procesos con RPA, eso significa Robotic Process Automation. ¿Qué hace el RPA? No es nada más sencillo que la emulación del comportamiento humano. ¿Qué significa eso? Que cada vez, todo lo que yo hago con el mouse o el teclado, puede venir un robot, aprenderlo y luego lo va a replicar. Y lo va a replicar N veces. Si ustedes le dicen al robot, yo necesito que entres al Banco Estado, me descargues todos los ingresos de dinero, agarren los montos y los macheas con todas las facturas que tengo que me tienen que pagar. Todas las facturas por pagar. El robot entiende eso y todos los días a las 9 de la mañana va a identificar qué cliente les pagó. Y ya no lo tienen que hacer ustedes. Entonces el robot identifica, cayó dinero. ¿De quién es? De tal empresa. Y lo marca. Y se olvidaron. ¿Cuántos de ustedes tienen que estar detrás de eso? Mirando todos los días el banco, ver la cantidad de dinero que ingresó, machar. No, es una locura. Y el tema de la inteligencia artificial, muchas veces lo conversábamos hace un rato ahí con el gerente de Anastasia, con el founder también, del tema de ¿dónde uso inteligencia artificial? Porque todo el mundo está diciendo, sí, tenemos inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros, ¿dónde lo estamos aplicando? Correo electrónico. Conectamos la inteligencia artificial al correo electrónico. Y la inteligencia artificial entiende de qué es el correo electrónico. Y los correos que son importantes, te los derivo. Ah, es que están pidiendo una copia de la factura. Le dice al robot, anda a buscar una copia de factura. Y se la manda. Entonces, ese tipo de cosas son cosas súper interesantes, porque toda esa tarea repetitiva que nos quitaba tiempo, hoy día la hace la tecnología. Y lo más interesante es que esto no es tan caro como a veces podemos creer. Generalmente esto puede llegar a ser más o menos un 30% más económico que contratar a una persona. Y lastimosamente estamos en un mundo donde la automatización de procesos viene. Y aunque nos duela, viene. Pero ya cuando empezamos a hablar de que la tecnología empieza a ser tan accesible, es justamente donde va a venir estos grandes cambios. Y las personas hoy día tienen que preocuparse de generar valor. Y el tercero es los análisis de datos, que eso no lo vamos a revisar, pero sí que es lo interesante, que todo lo que genera el RPA, todo lo que genera la inteligencia artificial son datos. Y esos datos les van a servir a ustedes para tomar mejores decisiones. ¿Qué es el RPA? Ya les hablé. ¿Qué es lo interesante del RPA? Trabaja 24/7. Puedes tener los robots trabajando todo el día. Que cada vez que llega una factura, saber si esa factura es legal o no es legal. Todos aquí conocen, entre comillas, la normativa de los 8 días, seguramente. El robot aprueba o rechaza. El robot puede saber si hay una factura que la cedieron a un factory. Y ustedes no sabían. Lo que hemos conversado con otras empresas. Hay personas que tienen una mala ética, moral, etcétera, que van al factoring, ceden la factura, tú les pagaste y después no te devolvieron el dinero. Y a muchos les ha pasado eso. Entonces, ¿cómo saben ustedes cuando hay una factura cedida? Si no investigan ustedes, no se dan cuenta. Y ese tipo de cosas son justamente donde los robots ayudan. ¿Qué es la inteligencia artificial? Finalmente la parte cognitiva nuestra. Y lo interesante de conectar la parte física, que es esta emulación de nuestro comportamiento, más la parte cognitiva, es que, entre comillas, ya podemos empezar a pensar que podríamos crear un trabajador digital, un trabajador virtual. Muchos de ustedes seguramente han visto un ChatGPT que yo le digo, oye, ChatGPT, ayúdame a diseñar 5 posts de Facebook, pero finalmente tú tienes que ir, copiar y pegar en Facebook. Cuando tú unes los dos mundos, el robot entiende lo que hiciste en ChatGPT, copia y pega. Y tú le dices al robot, no, y esto pon uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, y lo va a hacer. Entonces, no olvidamos de muchas cosas, de verdad.
Este tema de la automatización es una locura. Y hoy día hay empresas que nacen así. Entonces, ese es uno de los grandes temas también. El día de mañana van a competir con empresas que nacen así. Y un poco lo mismo que pasa cuando nosotros hablamos con nuestra competencia mundial. Ellos nacieron análogos. Nosotros nacimos digitales. Por eso yo necesito 40 personas y no necesito 5.000 para hacer lo mismo. Entonces, imagínense esa diferencia, 5.000 trabajadores contra 40. Es una locura, de verdad. Y esta es la parte, en el fondo, la diferencia importante. Y esto, como yo decía, es súper importante entenderlo. El RPA es la parte física nuestra, inteligencia artificial, la parte cognitiva, la parte pensante. ¿El RPA va a servir para pensar? Sí, pero piensa binario, ¿sí o no? No toma decisiones, no entiende el contexto, ¿sí o no? Acá, ¿cuáles son los beneficios? Impacto en eficiencia y productividad. Hemos visto procesos que a veces se demoran 50 minutos y el robot lo hace en 5 segundos. Porque el robot tiene capacidad de procesar volumetrías inimaginables. Entonces, eso es lo interesante en esta parte. Entonces, nos queda tiempo para hacer más. Reducción de costos, exactamente lo mismo. Yo acá puedo reducir costos de los procesos y puedo reasignar esos recursos en otras funciones. Impacto en las tomas de decisiones. El poder tener data. Data que hoy día a lo mejor está en un Excel y que ustedes no ven. Yo siempre digo que las empresas en Latinoamérica, y ya ni siquiera en Latinoamérica, en todo el mundo son empresas de excelencia. Porque toda la información está en Excel, no está en otro lado. Y lo que es importante, que yo lo conversé con Cristian, yo le decía, porque a veces nosotros creemos que estos problemas son nuestros. Y uno no cree que esto pasa en Estados Unidos. Y no les miento, yo fui a Estados Unidos a ver cómo operaba esto. Los mismos dolores que nosotros, exactamente los mismos dolores. Entonces, cuando yo le decía a Cristian, si las corporaciones y las empresas en Estados Unidos, todas tienen el mismo dolor, el mismo problema. El tema es cómo enfrentamos ese dolor y ese problema. Cómo mejoramos sobre eso. Y acá el tema del impacto de la experiencia del cliente. El tema de que en el fondo ya no necesitamos, entre comillas, ser nosotros quien conteste un chatbot. Ya los chatbots tienen información de nosotros. Yo he visto casos de ejemplo de que uno le pasa en la página web y aprende todo sobre nosotros. Y ese chatbot ya puede responder cosas importantes. Ya no se trata, como dice ahí, de solo vender un producto, sino que ahora podemos entender al cliente, entender sus requerimientos. Y con esos requerimientos poder ejecutar procesos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una telco y ahí vemos ese tipo de temas. Por ejemplo, el análisis de los reclamos. O sea, antiguamente tenían que tener una persona para analizar cada reclamo. Hoy día podemos analizar todos esos reclamos en minutos y en base a eso tomar acciones. Entonces, ¿cómo puedo implementar este tipo de tecnología? Uno, evaluar cuál es mi necesidad, cuál es mi dolor, dónde yo necesito ayuda como empresa. Segundo, seleccionar herramientas y seleccionar socios tecnológicos. Acá, súper importante. A veces cometemos el error de buscar soluciones muy costosas o soluciones que nos quedan grandes. Siempre es importante partir de soluciones que se acomoden a nosotros. El tema de la capacitación y cambio de cultura, importante. Nosotros ahora, el día de mañana, tenemos una presentación en la Universidad Austral, porque para nosotros también es importante hacer ese tipo de convenios. Que las personas aprendan la tecnología. Porque nosotros somos un software que en el fondo lo puede aprender cualquiera. Sí es importante que cuando yo tengo procesos que son súper complejos, sí voy a necesitar a lo mejor la ayuda de un desarrollador. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso que solamente me actualice el tipo de cambio, eso lo pueden hacer con Rocketbot cualquiera de nosotros. Hay un curso de 6 horas. En 6 horas aprenden a hacer eso. ¿Y cuánto vale Rocketbot para ese tipo de cosas? En el fondo es una licencia, entre comillas, de prueba que es gratis. Si quieren hacer algo más profundo, claramente hay un costo. Pero ese tipo de cosas son cosas que hoy día pueden hacer. ¿Cuántos de todo lo que aquí importan y exportan, cuántos tienen que estar pendientes del cambio del valor del dólar y actualizarlo en una plataforma o en el Excel para calcular en el fondo los montos de facturación? Son muchos. El tema de implementar un piloto chiquito, probar, crecer con eso, hacer el monitoreo de la tecnología y también
tema ético y regulatorio. Sobre todo hoy día que va a venir una nueva ley, una nueva normativa en temas de confidencialidad de datos, que hay que proteger los datos de nuestros clientes. Entonces también hay varias cosas que yo digo, sí, yo cuando miraba esto y estaba en mi transición de micro a pyme, yo decía, está difícil. está bonito lo que me dicen, pero está difícil. Pero es algo que hay que hacer. Es algo que hay que hacer. Y eso es lo que los va a diferenciar finalmente entre ser la micro, ser la pequeña y pasar a ser una mediana empresa. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser una mediana empresa. Y ojalá ser una grande. Pero tenemos que transitar esto. Esto sí es un camino que sí o sí tenemos que transitar. A ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar. No, así lo venimos haciendo hace 10 años, entonces estamos bien, no pasa nada. Oye, pero llega un cliente nuevo que nos trae. No, no te preocupes, lo seguimos haciendo así. Hay que contratar 5 personas, pero lo hacemos así. Y aquí yo voy a contar el caso de un cliente. Le llegó un cliente nuevo. Ese cliente nuevo significaba contratar 100 personas. 100 personas. Cuando miró la oficina dijo, aquí no caben 100 personas. ¿Y qué hay que hacer? No, hay que arrendar un lugar. ¿Y qué hay que hacer al lugar? No, hay que poner 100 puestos de trabajo. Hay que poner 100 computadores. Y el gerente dijo, no. Dijo, ¿dónde tenemos 100 personas? No, hay 100 personas que atienden a este cliente. ¿Y podemos automatizar el trabajo de ellos? Sí. Automatizamos el trabajo de ellos y esas 100 personas se dedicaron al nuevo cliente. Porque tampoco hay cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance en el crecimiento. No sé si para todos ustedes sería fácil, si viene un cliente y ustedes tienen que contratar 100 personas, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hacemos? No se puede. Entonces, por eso hay que pensar cómo la tecnología nos ayuda a crecer. Entonces, después del tema de los costos iniciales y el presupuesto. A lo mejor sí tengo que invertir, a lo mejor sí tengo que pedir un crédito. Yo, mi primer trabajo fue ejecutivo de cuenta empresa en el Banco de Chile. Y una de las cosas interesantes era eso. O sea, donde había en el fondo todo el tema de iluminación tradicional, lo llevamos al LED. Y el señor sí lo financió todo ese cambio con un crédito. Pero eso significó ahorro. Acá esto mismo también puede ser un impacto positivo. Siempre hay que medir finalmente cuánto me cuesta y cuál es el beneficio de esto. Yo no estoy diciendo que hagamos tecnología porque sí. Tenemos que hacer también esa medición. Si invierto 5.000, ¿cuánto retorna? Si invierto 10.000, ¿cuánto retorna? Eso también es súper importante. El tema de la complejidad técnica de integración. También nos asustamos cuando nos metemos en temas informáticos. Bueno, ¿quién va a mirar esto? ¿Quién se va a hacer cargo del computador? ¿Quién se va a hacer cargo del software? Y ahí es donde también es importante ese manejo importante también muchas veces con el mundo universitario. La falta de conocimiento también nos asusta. El mantenimiento y actualizar. Ayer también el señor nos decía, oye, pero ¿cómo mantengo esto? No, es que nosotros decíamos, el robot va a avisar cuando tiene un problema. Y cuando tiene el problema, se mantiene. Ah, entonces significa que no tengo que estar todo el día mirando qué hace. No, no tiene que estar todo el día mirando lo que hace. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y nuevamente, todo lo relacionado con cumplimiento normativo y seguridad. ¿Cuál es el futuro de las pymes? Yo siempre digo, y por lo menos a mí me gusta esto, que nosotros somos los encargados de crear los nuevos puestos de trabajo que hoy día no existen. Hoy somos nosotros. Nosotros vamos a crear los nuevos trabajos. Porque de verdad que finalmente uno mira a las grandes corporaciones y las grandes corporaciones no están preparadas para hacer esta transformación. Pero esta transformación la van a liderar las pymes. Y hay muchos trabajos que no existen. O sea, no se imaginan ustedes lo que se vislumbra hacia el futuro de las personas. Las personas ya no va a ser el financiero común y corriente. Ahora vamos a tener financieros que saben de esta tecnología, que ya no van a necesitar a lo mejor 10 personas para esto, a lo mejor van a necesitar 2. Pero son personas que traen otras habilidades, que traen otros conocimientos. Y eso finalmente ya no van a ser los mismos cargos, van a ser perfiles de cargo totalmente distintos a los que conocemos hoy día. Y eso va a venir 3, 5 años más. O sea, más de eso no va a pasar. Y se van a acordar de mí cuando busquen
un financiero con conocimiento en automatización de procesos. Y la gente de proceso es la que más dinero, entre comillas, me preguntan a mí, son los que más se van a necesitar en el futuro. Porque si pregunto yo aquí, ¿quién tiene sus procesos documentados? Yo creo que de todos reprobaron. Ah, sí, ¿están todos documentados? Felicitaciones. Porque de verdad que nadie en este país tiene los procesos documentados. Nadie. Ustedes van a Cencosud, oye, ¿tiene el proceso documentado? No. ¿Te vas a una telco? No. ¿Te vas a cualquier empresa? No hay procesos documentados. No sabemos documentar procesos. No sabemos crear manuales de usuario. Se les va el mejor hombre de su empresa y hay que poner a otro a hacer algo. ¿Existe un manual de lo que hace ese superhombre? Seguramente no existe. Entonces, si se les va, quedan ahí. Y por eso muchas empresas quiebran, porque no hay un traspaso de información. Entonces, fue el mejor hombre, ya, ¿y ahora quién hace esto? No sabemos. Y ese tipo de cosas son importantes. ¿Qué va a venir? Hiperautomatización. Para esto falta más. La hiperautomatización finalmente es cómo creamos procesos dentro de la organización que no necesitan personas. Pero esto es lo que vienen haciendo empresas como Rappi, como Nubank en Brasil, donde en el fondo la mayoría de sus procesos son todos hechos por máquinas. Mercado Libre hoy día. Entonces, finalmente es cómo yo creo empresas basadas en automatización. Y hoy día yo podría a lo mejor crear empresas en base a eso. No tendría que tener a lo mejor gente para hacer un proceso. Y eso yo les digo, o sea, yo, por ejemplo, que compartí con unos muchachos que usaron nuestra tecnología para ver un tema para minería. Era evaluación de proveedores. Y se dieron cuenta que existían muchas BPO, empresas de outsourcing que hacían análisis de proveedores. Él diseñó lo mismo que hacían las BPO, lo diseñó de manera digital. Y yo la última vez que conversé con él, que fue hace más o menos un año, el tipo estaba en Brasil, con la computadora en la playa, y solo la empresa es él. Es él y como 25 robots que hacen el trabajo. Y lo único que hace él es monitorear los robots. Y creó una empresa en base a eso. Entonces, por eso yo digo de que los nuevos negocios son negocios que nos van a venir de alguna manera a mover el piso, porque son negocios que van a venir 100% automatizados. Y lo otro, el tema de la competitividad y crecimiento sostenible. Estos tres puntos son el futuro finalmente de las pymes. Entonces, estos son tres puntos donde hoy día, si no están trabajando, empiecen a leer, busquen información, aprendan. Si quieren mirar, miren rocketbot.com, vean lo que hacemos, hagan el curso, hagan pruebas, porque de verdad esto es brutal. Bueno, no los molesto más, así que muchas gracias. Bueno, Ángelo, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael.